Hola, hoy vamos a tratar un tema que es un tema interesante en estos tiempos de gran preocupación, en los cuales el mundo, muchas veces los cristianos, andan preocupados por qué comer, qué vestir, por el sustento de cada día. En el sistema judío, en el judaísmo, se utiliza la palabra parmasa para dar a entender lo que es el sustento de cada día, el comer, el vestido, lo imprescindible. Ese es el término utilizado en hebreo, la parmasá, y nosotros vamos a centrarnos en ello. En el Génesis capítulo 2, el Señor nos dice cómo planta un huerto para poner el hombre. Está en el capítulo 2, en el versículo 8, y dice: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios, versículo 9, hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, bueno para comer, también el árbol de la vida de en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿no? Nos dice así la palabra del Señor. Un poco más adelante, en el versículo 16, nos dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Aquí nos da la palabra de Dios la idea de que le dio no solamente el huerto, sino que crecían esos árboles y daban fruto y podía comer. Por eso se habla del paraíso, porque tenían de todo. Hay quien se piensa de que no debía hacer nada el hombre. Está muy equivocado. En el versículo 15 nos dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. En otras palabras, le dio trabajo, le dio ocupación. Y en ese trabajo, en esa ocupación, estaba el que labrara, guardase, y también iba a tener una gran bendición porque iba a tener frutos y iba a poder comer de esos frutos. Sin embargo, cuando el hombre y la mujer pecan, el Señor manda una maldición, y en esa maldición, una serie de maldiciones, ¿no? Pero en la maldición que vamos a ver hoy, relativa al sustento, relativa al trabajo, relativa a esa parte que muchas veces nos preocupa, que es la económica, la financiera, nos dice el Señor lo siguiente. En el versículo 17 dice la palabra de Dios: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Esta maldición, que es muy fuerte y que se da sobre todo en los hombres, el único que tiene la potestad, la llave, el único que tiene la autoridad para quitar, ¿no?, y para dar abundancia es Dios. Es el único que tiene. Y esto, hermanos, está clarísimo en la palabra del Señor. Nos dice que con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Nos dice que espinos y cardos te producirá. A lo mejor no somos agricultores, pero somos, ¿no?, ingenieros o informáticos, ¿no?, o financistas, da igual. ¿Qué significa eso? De que no vamos a tener, ¿no?, las cosas como nosotros pensamos, a no ser que Dios esté ahí con nosotros, que Dios abra esa puerta, gire esa llave. ¿Y por qué? Debemos entender de que el Señor es el creador de los cielos, de la tierra, de los animales. Y entonces, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento,
la palabra de Dios nos pone de ejemplo a los animales. Y nos pone de ejemplo a los animales porque hay una casuística muy interesante con los animales. En Job, capítulo 8, la Biblia nos da una enseñanza de ciencias magnífica. Es una cosa que ni un libro de ciencias es tan bueno como vemos en el libro de Job. Y yo quiero que nos centremos en unos pequeños versículos que tenemos aquí, en Job capítulo 8. Y aquí hay dos ejemplos, ¿no?, que además son muy considerados dentro del pueblo judío, porque se dedicaban a estudiar, ¿no?, la Biblia, ¿no?, la Torá, con tanto ahínco, que ellos tenían claro de que Dios es el que da a todos, a los animales y al hombre, es el que da. Y en el momento que no tenemos eso claro, nosotros ponemos primero el trabajo, ponemos primero la familia, ponemos primero las diversiones, los hobbies, antes que a Dios. Y no puede ser así. En Job capítulo 8, vean lo que dice en el versículo 38. Un momento, porque no es en el 8. Bueno, el versículo que quería leerles dice así: ¿cazarás tú la presa para el león? ¿Saciarás el hambre de los leoncillos cuando están echados en las cuevas? ¿O se están en sus guaridas para acechar? Qué interesante, ¿no? Cómo la palabra de Dios nos dice, nos indica que los leoncillos están ahí esperando una presa. ¿Y qué ocurre con esa presa? Hay toda una cadena alimenticia y con esa cadena alimenticia se alimentan desde las bestias del campo hasta los animales más pequeños. Pero el más interesante es el versículo que nos dice: ¿quién prepara al cuervo su alimento cuando sus polluelos claman a Dios y andan errantes por falta de comida? Qué interesante, ¿verdad? Nos dice que claman a Dios los polluelos por falta de comida. Eso me hizo a mí dedicarme un poco a investigar qué pasa con los polluelos del cuervo. Y los polluelos del cuervo tienen un problema, y es que nacen más guapos que los padres. Los cuervos son animales negros, feos, etcétera, y los polluelos nacen más guapos porque no han sacado la piel, las plumas negras, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre con los polluelos? Que los padres, la mamá cuerva, cuando ve a sus hijos que son diferentes a ella, los desconoce y los abandona. Y las pobres criaturas que están en el nido de los cuervos, ¿no?, están a la deriva, sin poder comer. No hay nadie que las alimente, que las sustente, absolutamente nadie. Y el único que las alimenta y las sustenta es Dios. Del propio resto que queda del nacimiento, ¿no?, de los huevos y de los restos, ¿no?, de los huevos con el nido, etcétera, empieza a pudrirse, empieza a generarse lombrices, larvas, ¿no?, y de eso empiezan a comer las pobres criaturas. Y esas pobres criaturas, hermanos, nos dice la Biblia, nos enseña la Biblia de cómo son no alimentadas por Dios.
Después veremos cómo el Señor Jesucristo nos dice que Él alimenta a los pajarillos, etc. Estamos ahora centrados en el Antiguo Testamento. Entonces, en el Antiguo Testamento vemos cómo el Señor está poniendo en primer lugar, queridos hermanos, a Dios como suministrador de los animales. Así se le reconoce. Vamos a Deuteronomio capítulo 8. Y en Deuteronomio, a mí me gusta mucho Deuteronomio porque el libro de Deuteronomio nos enseña las llaves que debemos pedirle a Dios que gire, porque Él es el que las gira, para que vengan las bendiciones, ¿ya? Y vamos a leer en Deuteronomio capítulo 8. Y aquí vamos a centrarnos en el versículo 7 al 10, ¿vale? Dice así la palabra del Señor, dice: porque Jehová tu Dios te introduce en buena tierra, tierra de arroyos de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes. ¿Quién nos dice que nos introduce? ¿Nosotros? No. Dice, porque Jehová tu Dios te introduce. Quien nos va a introducir a que nosotros tengamos un buen trabajo, a que nosotros tengamos un negocio, a que nosotros tengamos nuestra casa, a que nosotros tengamos nuestras cosas, es Dios. Si no tenemos claro eso, entonces andamos como el mundo, pensando que todo va a depender de nosotros. Continúo, dice, nos dará tierra de trigo y de cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos y aceite y de miel. ¿Qué significa eso? Pues ahora mismo tierra no necesitamos, pero si vamos a trabajar en una empresa, en una buena empresa. Si vamos a trabajar en un negocio, pues nos irá bien nuestro negocio. No nos va a dar malas cosas porque somos hijos de Dios. Versículo 9. Tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella. Tierras cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre. Y comerás y te saciarás. Y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra. Y termina aquí volviendo a incidir en lo mismo que te habrá dado. Amén. El Señor, para hacerme ver esto, con mi esposa, nos tuvo que dejar, ¿no?, en una situación tan pobre cuando nos casamos, tan paupérrima. Eso no significa que mis padres fuesen pobres. Eso no significa que los padres de mi esposa fuesen pobres. Pero lo que sí les digo es que en el momento que nosotros nos casamos, no teníamos absolutamente nada. Y la situación que tenían nuestros padres era tan limitada que no nos pudieron ayudar nada. Y el Señor lo hizo así. Tú te vas a casar y no vas a tener dinero ni para la boda, ni para comprarte el vestido, ni para irte de viaje por aquí. Bueno, fue alucinante, como a los 6 meses de casados nos tocó un viaje a Cancún con todos los gastos pagados, un sorteo. Ese fue nuestro regalo de luna de miel de Dios, pero nosotros no tuvimos dinero para irnos de regalo de luna de miel. Todo lo hace Dios. Y el Señor nos puso de cero en nuestra vida y cada cosa que tenemos yo la tengo clarísima de que Dios nos la ha dado, como dice aquí en este versículo. Entonces, lo primero que debemos tener en cuenta es que Dios es quien da las cosas. Dios es el que abre las puertas, el que hace girar las llaves. El Señor nos lo dice clarísimo aquí en el libro de Deuteronomio, no solo una vez, sino 2 y 3 y 4 y muchas veces, hermano. Vamos un poquito más adelante, el capítulo 11.
Y en el capítulo 11, ¿no? Vamos desde el versículo 13. Desde el versículo 13 en adelante. ¿Bien? Entonces, hemos antes leído cómo es potestad de Dios. Pero ¿cuándo el Señor va a girar esas llaves? Lo tenemos aquí. Nos dice aquí la palabra del Señor en el capítulo 11, versículo 13 del libro de Deuteronomio. Dice, si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy. Y esto se repite continuamente, hermanos, en el libro de Deuteronomio. ¿Ok? Si no, vamos al 11.8, guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo. El 11.1, amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos, ¿no? Constantemente ¿no? El capítulo 8.1, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy. Y así podemos ver constantemente que en el 6.1, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra, ¿no? Constantemente se repite aquí el libro de Deuteronomio. A mí me encanta el libro de Deuteronomio porque es un libro que nos enseña, hermanos, cómo tenemos que hacer para que Dios gire esas llaves, abra esas puertas. Está aquí, no hay más. Si nosotros ponemos por obra, pero sigamos en el 11.13, vamos a ver qué nos dice. Dice, si obedeciereis cuidadosamente. Cuidadosamente es que nosotros hagamos las cosas correctamente, cuidando de hacerlas. Cuidando de hacerlas. Yo no puedo amar a mi prójimo un día y después el resto de los días no. Yo no puedo estar en un trabajo, ¿no?, robando unos días, otros días no robo porque a Dios no le gusta. No puedes robar. No puedes estar mintiendo, no puedes estar blasfemando, no puedes estar contaminando tus ojos, tu mente, no puedes estar adulterando, no puedes estar tantas cosas que Dios nos pide. Entonces dice, si obedecieres cuidadosamente mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, en otras palabras, que nuestra escala de valores esté en primer lugar Dios. Ayer me puse muy triste porque estaba escuchando un político y dijo, en mi escala de valores, ¿saben qué es lo más importante? Y yo estaba esperando y digo, ojalá diga que Dios. No, dijo que la familia. La familia, para mí, es lo más importante. Todos aplaudieron. ¡Wow! No, lo más importante en nuestra escala de valores no es la familia. No es nuestra esposa, no es nuestros hijos, no. Lo más importante es Dios. Tiene que ser Dios. Primer mandamiento nos dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Nuestro Dios nos dice, es un Dios celoso. El Señor quiere que nosotros le pongamos a Él primero. Eso no quita que en segundo lugar esté la familia. Pero la palabra del Señor nos habla muy claramente de que tenemos que amarle con nuestro corazón y con nuestra alma. ¿Qué va a ocurrir? Mira las llaves que se van a girar. Yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía. Recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Y cuando uno se pone a pensar quién maneja el clima, nadie puede manejar el clima, nadie puede. Y cuando llevamos este ejemplo a los negocios, ¿no?, a las empresas, a los trabajos, Dios es el que va a manejar todo. Tú eres un ingeniero, quebrarán empresas, pero la que tú estás no quebrará. Y si no, serás reubicado en otra empresa
que sea mejor que en la que estás, porque Dios es el que abre las puertas, Dios es el que hace las cosas. Va a haber despidos de personal, te aseguro que tú no vas a estar en la lista de despedidos, porque Dios es el que hace todo eso. Y tenemos, hermanos, que considerar claramente cómo Dios es el que gira la llave de la lluvia. Nos dice después en Deuteronomio capítulo 28 de que si no cumplimos los mandamientos, Él mandará sequía, Él mandará escasez. Y lo vemos porque bíblicamente ha habido ciclos económicos, ha habido tiempos de abundancia, tiempos de sequías, y siempre nos explicaba que cuando el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, se portaba mal, Dios mandaba fuertes sequías y hambrunas, las mandaba Dios. Y nos dice la palabra del Señor, versículo 15, daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. Ese comerás y te saciarás, que se repite como hemos leído antes, nos indica es cómo vamos a tener abundancia, nos va a sobrar, vamos a estar mejor que los pobres cuervecitos que hemos detallado antes, que nos enseñaba el libro de Job, de cómo los pobres no pueden comer, ¿no?, de sus madres porque les abandonan, la mamá cuervo les abandonan. ¿Ven? Pero sin embargo, ¿no?, nos dice en el versículo 16, guardaos pues que vuestro corazón no se infatúe, no se envanezca, y nosotros despreciemos a Dios, y os apartéis y vais a dioses ajenos. Y vean cómo esos dioses están en minúscula. ¿Qué significa dioses ajenos? Claro, porque en el momento que tú pones en primer lugar tu carrera, tu trabajo, tu dinero, tu patrimonio, tus contactos, tu conocimiento, etcétera, tú estás dejando de lado a Dios. No te das cuenta de que esos son herramientas que Dios te ha dado, pero el que gira las llaves es Dios. Y esto es muy importante, hermano, que nosotros lo entendamos, muy importante. Buena es la palabra del Señor. Vamos al libro de Miqueas ahora, ya, para entender un ejemplo contrario. Hay varios en la Biblia, pero solamente quiero leer uno de ellos que nos muestra en el libro de Miqueas cómo Dios a veces tiene que quitar el sustento, quitar la parmasa o parmasá judía, como lo dice así, ¿ok? Y lo tenemos en el capítulo 6. Capítulo 6, desde el versículo 13 en adelante. ¿Lo tienen, hermanos? Miran lo que dice la palabra de Dios. Y dice, comerás y no te saciarás, y tu abatimiento estará en medio de ti, y recogerás, mas no salvarás, y lo que salvares lo entregaré yo a la espada. Cuando yo leo esto, es lo que estoy viendo aquí con la sociedad española, que no me alcanza mi sueldo para el alquiler, para pagar el móvil, para pagar el internet, para pagar el gas, para pagar lo otro, lo tal, lo cual. No me alcanza para nada. Eso sí, vemos que hay gastos por todo lado, ¿eh? Ahora hablaremos un poco de esto, porque el Señor, hermanos, nos manda que seamos muy eficientes con su dinero, no con nuestro dinero, porque nada es nuestro. Pero sí, hermanos, vivimos una pobreza que en el caso de un país como España, que es un país desarrollado, es una pobreza rica, porque estamos en un país rico, pero no alcanza. Dice que el 80% de los españoles no alcanzan a fin de mes. Algo está pasando.
Entonces tenemos aquí, como nos dice, comerás y no te saciarás. Es decir, no alcanza para la comida. ¿No? No alcanza. Tu abatimiento estará en medio de ti. Abatimiento, es decir, vas a tener que trabajar más de lo debido. Recogerás, mas no salvarás. No vas a poder ahorrar. Qué maldición, porque uno quiere ahorrar un poquito para tener un futuro mejor, poder, ¿no? Y no puede. Y lo que salvares lo entregaré yo a la espalda. Lo que ahorres lo entregaré yo a la espada. Bueno, va a venir Hacienda, o va a venir esto, o va a venir lo otro, y al final va a haber problemas. Dice, sembrarás, mas no segarás, pisarás aceitunas, mas no tingirás con el aceite, y mosto, mas no beberás el vino. Y nos dice el versículo 16, ¿por qué? Porque los mandamientos de Omri se han guardado, y toda la obra de la casa de Acab, y en los consejos de ellos anduvisteis, para que yo te pusiese en asolamiento, y tus moradores para burla. Llevaréis por tanto el oprobio de mi pueblo. Alguien dirá ahora, sí, pero ahora no se adora a Omri, ahora no se adora a Acab. Sí, ahora se adoran otras cosas. El materialismo, se adora a los políticos. Hay quien, hermano, le dice, vamos a una huelga feminista, y salen ahí corriendo, pero a la iglesia no viene. Vamos a una huelga gay, y eso sí que, no, cosas que van en contra de la palabra de Dios. Sin embargo, hermanos, no se busca a Dios. Hemos puesto otros dioses diferentes, tenemos a las amistades, etcétera. Esta mañana tuve que salir con mi coche un momento y veía una cantidad de ciclistas. Está muy bien que la gente haga deporte, pero, oye, ¿estás destinando tu ciclista ese tiempo también? ¿Estás dedicando un tiempo para ir a la iglesia? Si estás por la mañana haciendo ciclismo por la tarde. O no, o ya terminas de estar 3 horas haciendo ahí, pedaleando, y después ya te tiras ahí todo el domingo, ¿no? ¿Dónde está Dios? ¿Cuál es tu Dios? Hay personas que se gastan 2.000 y 3.000 euros en bicicletas en este país. La otra vez vino un obrero a mi casa a hacer un trabajo y tenía una bicicleta de 3.000 euros, el obrero. Sí, esta bicicleta me ha costado 3.000 euros. Yo decía, pero si eres un albañil. Es un albañil. Yo si me compro una bicicleta, me compro una bicicleta de 100 euros, 150. No, es que esta tiene una aleación y tal. Y digo, vaya, pues, ¿qué pasa? ¿Pedalea uno solo con ella? No entendía, no puedo entender cómo una persona pueda gastarse esa cantidad de dinero. Poca sabiduría, la idolatría que tenemos a veces hacia las cosas materiales. Y lo mismo que una bicicleta, hablo de aquella persona que a lo mejor, hermanos, tiene un iPhone y resulta que tiene un trabajo poco remunerado. Es increíble cómo veo yo a personas que están limpiando, ¿no? Que es un trabajo muy digno, ¿verdad? En un hospital, etcétera, y veo cómo sacan su iPhone. Y digo, vaya, pues tiene mejor móvil que yo. Es impresionante cómo a veces voy en transporte público, hermanos, y veo a personas, hermanos, que van a sus trabajos, obreros, y cómo sacan sus móviles de altísima gama. ¿Dónde está entonces nuestro Dios? Y el Señor nos dice, pues sabes una cosa, no vas a llegar a fin de mes, vas a tenerlo muy duro porque no vienes a mí. Y esto es muy importante porque después tengo muchos hermanos que vienen, ¿no? Y me suplican por trabajo, por vivienda, etcétera, aquí en España. Y yo desgraciadamente pudiera dar trabajo a todos los que me piden, vivienda a todos los que me pidan. ¿Qué más quisiera yo? Pero el único que da las cosas es Dios. El único que da las cosas. Tenemos ahora, antes de hablar de la eficiencia, de en qué debemos usar el dinero, ¿no? Porque el Señor muchas veces da la bendición, que esa es la segunda fase, gira la llave, ¿no? Nos entra el dinero, pero resulta que no hacemos un buen uso. Pero antes de eso, veamos cómo todo lo que hemos leído del Antiguo Testamento, todo lo que hemos leído de la parmasa judía, que esto, ¿no?,
se llama parmasa o parmasá en hebreo, en judío. Si ustedes quieren hacer en YouTube y ponen parmasa, ¿no? Rabino, judaísmo, están ahí los rabinos hablando de la parmasa, ¿ok? Que es esto que yo les he explicado, pero el Señor Jesucristo nos lo explica con más detalle, porque ¿quién es el Señor de señores y el Maestro de maestros? Cristo. Nos lo explica con mucho más detalle. Por eso vamos a ir a San Mateo. Vamos a leer en San Mateo 2 o 3 textos que nos van a sacar de toda duda, nos van a enseñar la palabra de Dios. El primero de ellos, queridos hermanos, lo tenemos en San Mateo capítulo 13. San Mateo capítulo 13. Y en San Mateo capítulo 13, San Mateo capítulo 13, está en el capítulo 6. San Mateo capítulo 6, miren lo que nos dice en este texto. A partir del 5 nos habla de Jesús y la oración. Aquí tenemos lo que se conoce como el Padre Nuestro, ¿ya? Y el Señor nos muestra con la oración del Padre Nuestro como quien da el pan, quien da el sustento diario, es Dios. ¿Okay? Y nos dice la palabra del Señor, ¿no? En el versículo 8, antes de entrar en la oración nos dice: no os hagáis pues semejantes a ellos, se está refiriendo a los gentiles. San Mateo 6:8. No os hagáis pues semejantes a ellos, se refiere a los gentiles, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. El Señor sabe perfectamente cómo esos cuervos, si ha ido su madre, y si Él no se ocupa de darles de comer, si Él no está ahí, si su espíritu no está ahí, esos animales, hermanos, se van a morir. El Señor sabe muy bien, hermanos, cómo es. Él es el creador. Y el Señor da el sustento. El Señor sabe muy bien que nosotros tenemos necesidad de comer, de vestirnos, de movernos. Lo sabe muy bien. Y el Señor, hermanos, es el que va a poner los medios para eso. ¿Ya? Es un milagro, no sabemos cómo hacemos. En mis épocas más pobres, paupérrimas, ya les digo, cuando yo estaba de recién casado con mi esposa, que tuvimos muchísimas limitaciones, era impresionante cómo veíamos la mano de Dios ahí, cómo la veíamos. Y dice que Él sabe qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Dios lo sabe todo. Entonces, si es así, hermanos, nosotros tenemos que tener un acto de fe. Las cosas van a ir bien. Si yo soy un hijo de Dios, estoy guardando sus mandamientos, el Señor me va a girar las llaves, me va a abrir las puertas, porque Él es el que lo hace. No yo lo que tengo es que estar ahí para entrar cuando el Señor me abra esas puertas. ¿Ya? Y dice la palabra del Señor en el versículo 10 y 11, ¿ya? Cuando empieza el Padre Nuestro, fíjate lo primero y lo segundo que dice: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y vean como dice en el 11: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Esto es muy importante, porque yo no veo que el pan nuestro me lo dé Dios. Tengo yo que ir a un supermercado, ¿no? A un Carrefour, a un Mercadona o al chino de la esquina a comprar el pan. Yo no veo que venga un mensajero de Dios y que nos dé el pan, un ángel, y me lo ponga en la puerta. Pero el Señor tuvo que hacer
un milagro muy grande cuando estaba en el desierto. Les dio el maná. Tuvo que hacer un milagro para demostrar al pueblo de Israel que Dios es el que da el pan. Y aunque seas tú el que está yendo al supermercado a comprar el pan, lo estás comprando porque Dios te lo está dando. No eres tú, sino es Dios. Y eso es muy importante. Cada cosa que nosotros compramos, cada cosa que nosotros adquirimos, es algo que Dios nos está dando la posibilidad de poder adquirirlo. Nos está dando el dinero, nos está dando la posibilidad. Y eso, en el momento que uno lo entiende, cambia la forma de gastar el dinero, cambia la forma de ver las cosas. Por eso, el Señor Jesucristo en su oración, lo primero que hace es, tú debes orar así. En primer lugar, coloca a Dios donde está. ¿Dónde está Dios? Nos lo enseña. Venga tu reino. En el versículo 9, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, ¿no? Venga tu reino. ¿Ok? Después, hágase tu voluntad en el cielo así como en la tierra. Es decir, las cosas se hacen según la voluntad de Dios. Y vean cómo en lo más pequeño el Señor Jesucristo nos enseña, agradécele por el pan. Porque si tú le agradeces hasta por lo más pequeño a Dios, le agradecerás por lo grande. Por eso es muy importante que nosotros bendigamos los alimentos. Le demos gracias a Dios por todo. Cuando recibamos dinero, cuando tengamos trabajo, cuando le honremos a Dios. Amén. La palabra del Señor, hermanos, aquí es muy clara. Si nos vamos ahora a San Mateo capítulo 7, en San Mateo capítulo 7 tenemos un ejemplo, hermanos, está en capítulo 6 un poquito más adelante, ¿no? No llega al 7, el capítulo 6. Y mira lo que dice en el versículo 25, el afán y la ansiedad. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Lo mismo que nos explicaba el libro de Job, lo mismo nos está explicando ahora, nos está dando un estudio bíblico, el mismo Señor Jesucristo. Si las aves del cielo, si esos cuervos que son abandonados por sus madres, Dios los alimenta, ¿qué no hará con nosotros? ¿Quién no hará con nosotros? Por eso en el versículo 31 nos dice, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Lo mismo que nos dice el libro de Deuteronomio. Si tú guardas mis mandamientos, si tú estás en mis estatutos, si tú pones por obra cuidadosamente, hemos leído antes eso así, yo te voy a mandar la bendición y comerás y te saciarás. Entonces, y ese comer y saciarse no significa que no va a venir aquí 1 millón de euros o de dólares y con eso no, porque a lo mejor te llega 1 millón de euros y te llegan multitud de problemas con el 1 millón de euros. Sino que vas a comer y vas a saciar, vas a tener paz financiera. El Señor es el que te va a dar eso, eso es lo más importante. Eso es lo más importante.
nosotros, hermanos, tenemos que agarrarnos de estos versículos. Entonces, en aquellas épocas de gran limitación que teníamos mi esposa y yo, empezamos a pedirle al Señor dirección. Yo veía como muchas parejas jóvenes conseguían buenos trabajos porque el Señor bendice mucho el matrimonio. Entonces se dan una serie de milagros cuando una pareja se casa. Empieza el trabajo, ¿no? Ya sea del hombre, de la mujer, hay bendición económica. ¿Y qué es lo primero? Los bancos dicen, wow, persona de 30 años, es decir, le falta para trabajar 30 años más, ¿no? Hasta que cumpla 60, imagínate. Tiene también salud, conocimientos, acaba de entrar en una empresa a trabajar, etcétera, y los bancos están así con los ojos. Perdón, hermanos. ¿Y qué es lo primero que hacen esas personas? Van al banco y dicen, queremos esta casa. Y en vez de comprar una casa acorde a sus posibilidades, se compran la casa más cara que les da su sueldo hasta el límite. Después terminan, hermano, que no llegan a fin de mes para pagar. Pero eso no es todo, porque digo, bueno, una casa al final termina siendo de ellos. No, pero es que el banco les dice, ¿no quieren un coche también? Claro, y como estamos en esta época de tanta igualdad de género, sí, pero les ofrecemos 2 coches, uno para él y otro para ella. Ah, qué bueno. ¿Y cómo es eso? Sí, mira, y lo hipotecamos los coches con la casa también. También. Fue increíble en la crisis de hace 10 años, del año 2008, cómo la gente había hipotecado sus casas con sus coches, y cuando vino el azote, el Señor se llevó la casa y los 2 coches. La casa, y fue cadáveres financieros. Eso no es tener bendición de Dios, hermano. No lo es. Nosotros tenemos que ser muy sabios, hermanito, muy sabios. Entonces el Señor nos hizo a mi esposa y a mí pensar mucho sobre estos versículos. Hay uno más que quiero que leamos antes de ver el tema de la sabiduría, ¿no? Que está en el capítulo 10 de San Mateo, para que vean ustedes cómo el Señor nos cuida tanto, nos ama tanto y nos cuida tanto, hermanos. Y aquí en el capítulo 10, mira lo que dice en el versículo 29 y 30, ¿ya? Dice, ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Dios tiene contados hasta nuestros cabellos, dice la palabra de Dios. Así que Dios tiene contado cuáles son nuestras necesidades. Si tienes un hijo, tienes 3, tienes 7, si además tienes que sustentar a tu abuela, a tu padre, a tu madre, a familiares, Dios tiene todo contado. Amén. Dios tiene. Entonces, muy importante, mis queridos hermanos, que entendamos esto. Vamos ahora, hermanos, a el libro de Proverbios. Y vamos a leer en el libro de Proverbios. En el libro de Proverbios, en el capítulo 20. Nos vamos a centrar en unos proverbios. Hay muchos, pero que nos hablan de este tema, ¿no? Pero he elegido estos que nos sintetizan bastante bien cómo muchas veces el Señor gira esa llave, abre esa puerta, pero no aprovechamos. Y yo he tenido varias ocasiones en mi vida, varias ocasiones. Yo recuerdo muy bien una ocasión en la cual mis padres me regalaron 5.000 euros. Y nosotros estábamos ahogados financieramente porque estábamos, hermanos, con
un préstamo. Yo tenía un coche muy viejo, hermanos, coche muy viejo, pero tenía un préstamo hipotecario con unas tasas de interés del 10%, muy altas, allí en Latinoamérica. Entonces yo hacía cálculos de cada mes lo que se me iba en intereses de ese préstamo, y cada mes yo le regalaba al banco en intereses $600, 600. Y no era mucho el préstamo, pero eran altísimos los intereses. Entonces yo recibí el dinero y tenía mi coche viejo de hacía 20 años. Además yo era profesor universitario, iba con ese coche viejo, ¿no? Y mis alumnos iban con coches mejores que el mío, BMWs, etcétera. Y yo decía, vaya, con estos $5.000, lo que hago es tiro este coche que no vale ni 1.000, ¿no? Lo malvendo por 1.000 y me compro uno de 6.000 y ya con eso voy, ¿no? Ya como, ¿no? Pero había algo dentro de mí, yo me ponía de rodillas y había algo dentro de mí que me decía, no hagas eso, hijo, no hagas eso, ¿no? ¿Qué terminamos haciendo mi esposa y yo? Fuimos al banco y le dijimos, queremos prepagar. Y prepagamos el crédito. Ese crédito que iba a ser un crédito de 15 años, al final entre una, otra y otra, terminó siendo un crédito que duró 3 años, hermano. Porque tuvimos una sabiduría de querer eliminar deudas que eran leoninas, hermano, leoninas. Quien te enseña es Dios. Entonces, en Proverbios capítulo 20, mira lo que dice en el versículo 13, ¿vale? Lo primero, no ames el sueño para que no te empobrezcas. Abre tus ojos y te saciarás de pan. La persona que es trabajadora, el Señor le va a abrir puertas. Lo tenemos aquí en la Biblia. Se va a saciar de pan. En el libro después de